Se sentó en el asiento equivocado del avión, pero el hombre a su lado, un acaudalado millonario, se enamoró perdidamente de ella. Catalina, con la voz temblorosa y aferrando a su pequeño Mateo contra el pecho, se disculpó mientras señalaba el asiento 3B. «Disculpe, señor, pero ese es mi asiento». El hombre de impecable traje levantó la mirada de su laptop y le dedicó una amable sonrisa. «No se preocupe, señora. Debe haber una confusión con los boletos», respondió con calma. Catalina sintió un rubor en sus mejillas, plenamente consciente de que su boleto era para el asiento 23. La desesperación había ganado después de un largo pasillo con Mateo llorando y su pesada maleta. La obligó a caer en el primer asiento disponible. «Mi boleto dice», balbuceó, hurgando en su bolso para buscarlo con una mano, mientras con la otra sostenía al bebé. Una azafata se acercó con una sonrisa profesional. «Señora Mendoza, su asiento se encuentra en la sección económica. Permítame ayudarla». «Un momento, por favor», interrumpió el hombre poniéndose de pie. Era alto, medía más de 1,80, con unos ojos verdes que Catalina solo había visto en las telenovelas. «¿Cuánto cuesta la mejora a primera clase?» «Señor, no es necesario», protestó Catalina. Pero él ya tenía su tarjeta de crédito en mano. «El bebé necesita espacio», le susurró a la azafata. «Por favor, haga el cambio». Catalina quedó pasmada. Nadie, en sus 28 años de vida, había hecho algo así por ella. Ni siquiera Ricardo, que en paz descanse, había tenido el dinero para esos gestos. «No puedo aceptar esto», susurró mientras Mateo se calmaba al escuchar la voz de su madre. «Ya está hecho», le dijo él, guardando la tarjeta. «Soy Alejandro Durán y usted es Catalina Mendoza». Se acomodó en el asiento de cuero, que seguramente costaba más que el sueldo mensual de enfermera de ella. «No sé cómo agradecerle. No hay nada que agradecer. Tengo sobrinos y sé lo difícil que es viajar con un bebé». Mientras el avión se preparaba para el despegue desde Medellín, Catalina lo observó de reojo. Su traje era costoso, sus zapatos relucían, y su forma de hablar denotaba una educación superior. Era justo el tipo de hombre que Ricardo siempre criticaba. Los ricos que piensan que todo se soluciona con dinero. Pero cuando Mateo se inquietó durante el despegue, Alejandro no mostró molestia. Cerró su laptop, se volteó hacia ellos y le preguntó: «¿Es su primer vuelo?», refiriéndose al bebé. «Sí, tiene 3 meses. Vamos a Miami. Mi hermana vive allí», explicó Catalina, acunando al bebé. No le mencionó que llevaba todos sus ahorros en efectivo, cosidos en el forro de la maleta, ni que había vendido todo lo que poseía de valor para comprar ese boleto de ida. Esos detalles no eran para extraños, por muy generosos que fueran. «Miami es una ciudad hermosa», dijo Alejandro. «Estoy seguro de que encontrará grandes oportunidades». «¿A qué se dedica?». «Soy enfermera», respondió con orgullo. «Bueno, lo era. Ahora no estoy segura de qué seré». En ese instante, una turbulencia agitó el avión, y Mateo comenzó a llorar sin consuelo. Catalina sintió pánico al notar la frente del bebé caliente. «Tiene fiebre», murmuró con lágrimas en los ojos. «Dios mío, ¿y si es grave?». Olvidé el termómetro en casa y el acetaminofén. Toda su formación profesional se desvaneció al tratarse de su propio hijo. «Déjeme ver», dijo Alejandro con voz serena, extendiendo las manos. «¿Puedo?». Catalina dudó, pero se lo entregó. Alejandro tomó al bebé con una naturalidad sorprendente. Lo colocó sobre su hombro y comenzó a hacer suaves movimientos circulares en su espalda. «Mi exesposa era pediatra», explicó. «Aprendí algunas cosas. A veces, los bebés reaccionan así a los cambios de presión. Mire, ya no tiene fiebre». Efectivamente. La frente del bebé estaba tibia, no caliente. Patricia siempre decía que los padres primerizos confunden el estrés del bebé con una enfermedad, comentó con una sonrisa triste. «Íbamos a tener hijos, pero eso ya no importa». Catalina sintió una punzada en el pecho. Aquel hombre, que había pagado su boleto sin dudarlo, y había calmado a su hijo con tanta paciencia, tenía un profundo dolor en sus ojos. «¿Está divorciado?», preguntó sorprendida por su propia audacia. «Hace 2 años. Mi trabajo. Yo priorizaba las adquisiciones empresariales por encima de la familia».
Cuando finalmente decidimos tener hijos, ya era demasiado tarde. Ella ya no confiaba en que yo cambiara. Yo enviudé hace 8 meses, dijo Catalina suavemente. Mi esposo, Ricardo, murió en un accidente laboral. Era electricista. Se miraron en silencio, unidos por un dolor compartido. Mateo dormía plácidamente en los brazos de Alejandro. Y por primera vez desde la muerte de Ricardo, Catalina sintió que no estaba completamente sola. Lamento su pérdida, dijo Alejandro. Debe ser muy difícil criarlo sola. Lo es. Por eso voy a Miami. Las deudas del hospital, no pude pagarlo todo. Necesito empezar de nuevo. No le contó que había hipotecado el apartamento, ni que las facturas seguían llegando como recordatorios de su fracaso. Empezar de nuevo puede ser liberador, susurró Alejandro, devolviéndole a Mateo. Yo también estoy intentando hacerlo a mi manera. El piloto anunció el descenso y Catalina se dio cuenta de que había estado hablando con este extraño, como si lo conociera de toda la vida. ¿A qué se dedica usted?, preguntó. Tengo una empresa de software financiero. Acabamos de adquirir una startup prometedora en Medellín. Por eso estaba allá. Catalina asintió impresionada, pero no intimidada. Lo que la sorprendía de Alejandro era que no parecía estar intentando impresionarla. Eso debe ser emocionante, comentó. Yo siempre quise estudiar algo relacionado con tecnología, pero solo pude pagar una carrera, enfermería. Nunca es tarde para estudiar lo que nos gusta, le dijo. ¿Ha pensado en revalidar su título en Estados Unidos? Los enfermeros ganan muy bien allá. Catalina se rió con amargura. Eso toma tiempo y dinero. Mi prioridad es conseguir cualquier trabajo que me permita mantener a Mateo. Entiendo, pero no descarte la posibilidad. Tiene experiencia y determinación. Eso vale mucho. Por primera vez en meses, Catalina sintió una chispa de esperanza. Tal vez Miami no sería solo un lugar para sobrevivir, sino para vivir de nuevo. Capítulo 2. Confesiones a 30.000 pies. ¿Sabe qué es lo más difícil de ser viuda tan joven?, preguntó Catalina después de que el avión se estabilizara. Que todos esperan que ya lo haya superado después de 8 meses. Mi hermana Lucía siempre me dice, Catalina, ya es hora de que salgas adelante. Mateo necesita una mamá fuerte. Continuó ajustando la manta del bebé. 8 meses con un recién nacido, murmuró Alejandro. Eso debió ser agotador. Fue una pesadilla. Mateo nació prematuro por el estrés. Así que los primeros 2 meses ni siquiera pude trabajar a tiempo completo. Las facturas se acumulaban y yo... Se le quebró la voz. Soy enfermera. Se suponía que debía saber qué hacer cuando Ricardo llegó, inconsciente, al hospital. Alejandro la escuchó en silencio, sabiendo que necesitaba desahogarse. Fue un accidente eléctrico en una construcción. Lo llevaron al Hospital General porque era el más cercano, pero las máquinas allí están viejas, no tienen suficiente personal. Yo sabía que necesitaba cuidados intensivos en una clínica privada, pero no teníamos seguro médico. Trabajaba de forma independiente, sí, como la mayoría de los electricistas en Medellín. Ricardo siempre decía que los seguros eran para ricos, que nosotros éramos jóvenes y sanos. Se secó una lágrima. Pasé 3 días rogándole a los médicos que lo trasladaran, 3 días viendo cómo su condición empeoraba porque no podían darle el tratamiento que necesitaba. No fue su culpa, dijo Alejandro con suavidad. ¿Cómo puede estar seguro? Yo tenía conocimientos médicos. Debía haber insistido más. Debía haber encontrado la manera de conseguir el dinero. Debía haber estado presente cuando Patricia me necesitaba. La interrumpió Alejandro. Debía haber cancelado la reunión en Sao Paulo cuando me dijo que quería hablar de tener hijos. Debía haber notado que lloraba cada vez que veía bebés en la televisión. Catalina lo miró asombrada. Patricia es doctora, pediatra, continuó. Durante 5 años de matrimonio, siempre le decía, el próximo año será mejor, cuando cierre esta adquisición, cuando lancemos el nuevo producto. Pero el próximo año nunca llegaba, siempre había otro proyecto. Ella quería hijos desde el principio, pero yo la convencí de esperar. Primero establezcamos la empresa, primero compremos la casa perfecta, primero tengamos la estabilidad económica ideal. Sonrió con amargura. Cuando finalmente estuvimos listos,
Habíamos esperado tanto que ya no podíamos concebirlos de forma natural. 2 años de fertilización in vitro. Yo viajaba tanto que perdí 3 citas importantes con el especialista. Patricia iba sola a las inyecciones hormonales, sola a los ultrasonidos, sola a recibir las malas noticias. Miró por la ventana. La última vez que hablamos, me dijo que se había dado cuenta de que yo nunca iba a cambiar realmente, que siempre habría algo más importante que nuestra familia. Catalina sintió una conexión inesperada con este hombre. Ambos cargaban culpas diferentes, pero igualmente pesadas. ¿Cree que tenía razón?, le preguntó. Probablemente. Hasta hace poco, mi respuesta a todos los problemas era trabajar más duro, ganar más dinero, comprar mejores soluciones. Pensé que si lograba que la empresa fuera exitosa, todo lo demás se arreglaría. ¿Y ahora qué piensa? Que el dinero puede resolver muchas cosas, pero no puede devolver el tiempo perdido. Alejandro se volteó hacia ella. Usted al menos luchó por Ricardo. Yo ni siquiera me di cuenta de que estaba perdiendo a Patricia hasta que ya se había ido. Pero yo podría haber hecho más si hubiera tenido ahorros, si hubiera conocido a alguien influyente en las clínicas privadas. ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Sigue lamentándose o busca un futuro mejor para su hijo? La pregunta la tomó por sorpresa. Catalina miró a Mateo, que dormía pacíficamente. Estoy huyendo, admitió. En Medellín, cada esquina me recuerda a Ricardo. Cada vez que paso por el hospital donde murió, no puedo superarlo si me quedo ahí. No está huyendo, está siendo inteligente. A veces, cambiar de ambiente es la única manera de sanar. ¿Es por eso que usted viaja tanto? Alejandro se rió suavemente. Tal vez. Aunque en mi caso, creo que viajo para evitar enfrentar la soledad de mi apartamento en Ciudad de México. Compartieron un silencio cómodo. ¿Le molesta si le pregunto qué planea hacer en Miami?, dijo él pasándole una taza de café. Lucía me consiguió una entrevista para trabajar como cuidadora de una señora mayor. No es lo ideal, pero paga bien e incluye vivienda. Mientras tanto, voy a investigar qué necesito para revalidar mi título de enfermería. Eso toma, en el mejor de los casos, entre 12 y 18 meses, y son muchos gastos. Mi prioridad es mantener a Mateo. Alejandro asintió pensativo. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué Miami y no una ciudad más barata? Porque está Lucía y porque hay muchos latinos. Pensé que sería más fácil adaptarme. Y porque quería que Mateo creciera en un lugar donde ser hispano no fuera una desventaja. Eso es inteligente. Miami tiene una comunidad colombiana muy fuerte. Yo conozco la ciudad. Voy frecuentemente por negocios. Es cara, pero las oportunidades de trabajo son buenas, especialmente en el sector de salud. Catalina sintió una pequeña esperanza. ¿Cree que podré salir adelante? Alejandro la miró directamente a los ojos. Creo que usted es más fuerte de lo que se imagina. Decidir emigrar sola con un bebé de 3 meses requiere mucho valor. No tuve opción. Las deudas médicas eran de casi 50 millones de pesos. Mi salario como enfermera no alcanzaba ni para los intereses. Hipotequé el apartamento. Si me va bien en Miami, tal vez pueda mantener los pagos. Si no, se encogió de hombros, pues perderé lo único que me quedaba de mi vida con Ricardo. La azafata anunció que el descenso comenzaría en 30 minutos. ¿Puedo darle un consejo?, preguntó Alejandro. No tome el primer trabajo que le ofrezcan. Tómese unos días para explorar. Alguien con su experiencia puede encontrar algo mejor que cuidar a señoras mayores. No puedo darme el lujo de ser selectiva. A veces, ser demasiado desesperado nos hace aceptar menos de lo que merecemos. Catalina reflexionó sobre sus palabras. Tal vez tenía razón. Había estado tan enfocada en sobrevivir que no había considerado prosperar. Gracias por escucharme, dijo finalmente. Hace meses que no hablaba con alguien así. Gracias a usted. Me recordó que no soy el único con problemas sin resolver. Cuando el avión aterrizó, Catalina sintió que algo había cambiado durante ese vuelo. No solo había conseguido un upgrade a primera clase, sino que había recuperado la esperanza. Capítulo 3. La propuesta del millonario. 3 semanas después, Catalina se despertó a las 5 de la mañana en el sofá, cama del apartamento de una sola habitación que compartía con Lucía. Mateo había pasado la noche inquieto.
Tenía que estar en casa de la señora Ramírez a las 7, para su turno como cuidadora. «Buenos días, mi amor», le susurró a Mateo mientras le preparaba el biberón. Hoy mamá va a buscar un trabajo de verdad. Había decidido seguir el consejo de Alejandro. Después de 2 semanas cuidando a la señora Ramírez, que resultó ser más difícil de lo esperado, había pedido una tarde libre para buscar algo mejor. Lucía salió de la habitación, ya vestida para su trabajo en una fábrica de ropa. «¿Segura que quieres dejar el trabajo de la señora Ramírez? Paga 800 € al mes y no necesitas papeles». «No puedo más, Lucía. Ayer me gritó porque no sabía usar su televisión. Inteligente. Y me dijo que buscara otro lugar donde vivir cuando Mateo lloró. Todos los trabajos son difíciles al principio. Esto no es difícil, es humillante. Soy enfermera registrada con 5 años de experiencia. Tengo que intentar algo mejor». Su primera parada fue una clínica comunitaria en Coral Gables. «Buenos días. Vengo por la vacante de asistente médica», le dijo a la recepcionista. «Soy enfermera de Colombia, pero aún estoy revalidando mi título». «Espere un momento. Voy a llamar al doctor Campos». Eduardo Campos era un hombre de unos 50 años, con barba gris y acento paisa como el de ella. «¿De qué parte de Colombia?», le preguntó. «Medellín. Trabajé 5 años en el Hospital San Vicente. Excelente hospital. ¿Por qué se vino para acá?». Catalina había preparado una respuesta diplomática, pero algo en la gentileza del doctor la hizo ser honesta. «Mi esposo murió en un accidente laboral. Las deudas médicas me obligaron a emigrar». El doctor asintió con comprensión. «Aquí hay muchas historias similares. El sistema de salud colombiano está en crisis». Se recostó en su silla. «Mire, necesito a alguien con experiencia real. ¿Puede empezar el lunes? ¿De verdad? 3 noche a la semana, más beneficios básicos. Y puedo darle horarios flexibles mientras estudia para el examen». Catalina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era menos dinero del que ganaba en Colombia, pero le alcanzaría para vivir dignamente. «Acepto». «Muchas gracias, doctor». «Una cosa más», dijo el doctor Campos. «Ayer vino un empresario preguntando por enfermeras colombianas. Necesita a alguien para cuidar a su padre, que tiene diabetes. Paga muy bien. 800 € a la semana. Incluye vivienda». Catalina se sentó de nuevo. Esa cantidad era más de lo que había ganado en 3 meses en Medellín. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Cuidados básicos de enfermería. Administrar medicamentos, acompañarlo a citas. El señor vive en una mansión en Coral. Cables y usted tendría su propia casa de huéspedes. El empresario va a volver mañana. Si quiere, puede venir a las 2 de la tarde a hablar con él. Esa noche, Catalina le contó a Lucía sobre las 2 oportunidades. 800 € a la semana suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Estás segura de que es legítimo? El doctor Campos es respetable. Pero, ¿y si el tipo es un viejo verde que quiere aprovecharse de ti? Voy a conocerlo primero. Si me siento incómoda, me quedo con el trabajo de la clínica. Al día siguiente, Catalina llegó a la clínica a las 2 en punto. Había dejado a Mateo con una vecina. Se había puesto su mejor blusa y los pantalones negros, que usaba para las entrevistas. Cuando entró en la oficina del doctor Campos, casi se le sale el corazón del pecho. «Catalina, le presento a Alejandro Durán». «Alejandro, ella es la enfermera de la que le hablé». Era el hombre del avión. Se veía igual de elegante, pero ahora había algo diferente en sus ojos. «Catalina», dijo, levantándose con una sonrisa, «qué pequeño es el mundo». «Alejandro no sabía que se conocían», preguntó el doctor Campos, curioso. «Nos conocimos en el vuelo de Medellín», explicó Alejandro. «¿Cómo ha estado? ¿Cómo está Mateo?» «Bien, gracias. Creciendo rápido». El doctor Campos los dejó solos en la oficina. «No puedo creer que sea usted quien necesita a una enfermera», dijo Catalina, aún procesando la coincidencia. «Es para mi padre, Alberto Durán. Tiene 72 años. Necesita a alguien que viva en la casa, que esté pendiente de sus medicamentos y lo acompañe a las citas. ¿Por qué yo específicamente? Debe haber muchas enfermeras disponibles». Alejandro dudó. «Porque después de nuestra conversación en el avión, sé que usted trata a las personas con respeto. Y el salario es real. 800 a la semana más gastos médicos, cubiertos para usted y Mateo.
La casa de huéspedes. Tiene 2 habitaciones y está a 5 minutos de una guardería excelente. Catalina sintió vértigo. Era demasiado perfecto. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. ¿Le gustaría conocer a mi padre primero? Podría ir mañana a ver las instalaciones y hablar con él directamente. Está bien, pero tengo una condición. Quiero mantener mi trabajo de medio tiempo en la clínica del Dr. Campos. Necesito seguir practicando mientras estudio para revalidar mi título. Alejandro sonrió. Me parece perfecto. Demuestra que tiene ambiciones más allá de este trabajo. Esa noche, Catalina no pudo dormir. La oportunidad era increíble, pero algo le parecía demasiado conveniente. ¿Qué probabilidades había de que el hombre que la había ayudado apareciera justo cuando más lo necesitaba? ¿Crees que me está mintiendo sobre su padre? Le preguntó a Lucía. No lo sé, pero búscalo en Google. Si es un empresario importante, debe aparecer en Internet. Catalina buscó en el teléfono de Lucía. Los resultados la sorprendieron. Artículos sobre adquisiciones millonarias, entrevistas en revistas de negocios, fotos en eventos de tecnología. Era realmente exitoso. Mira esto. Le mostró a Lucía una foto de Alejandro en una gala benéfica con una mujer elegante. Esta debe ser su exesposa. Es hermosa, comentó Lucía. ¿Estás segura de que solo quiere una enfermera para su papá? ¿Qué quieres decir? Por favor, un millonario guapo te ayuda en el avión. Aparece cuando necesitas trabajo y te ofrece el salario perfecto. O es el hombre más generoso del mundo, o está interesado en ti. Catalina sintió calor en las mejillas. No seas ridícula. Tengo un bebé de 3 meses y acabo de enviudar. Además, somos de mundos diferentes. Los millonarios también se enamoran. Hermana, esto es solo trabajo, Lucía. Nada más. Pero mientras se quedaba dormida, Catalina no pudo evitar recordar la gentileza en los ojos de Alejandro y la forma en que había escuchado sus problemas, sin juzgarla. Tal vez Lucía tenía razón. Tal vez era más complicado de lo que parecía. Capítulo 4. Secretos y traiciones. La mansión en Coral Gables era exactamente lo que Catalina había imaginado. Jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada y ventanas enormes que brillaban bajo el sol. Pero lo que no había esperado era encontrar a don Alberto Durán discutiendo con una enfermera uniformada. «Le digo que no necesito que me carguen como si fuera un inválido», gritaba el anciano mientras se levantaba de su silla de ruedas. «Señor Durán, el doctor dijo que debe usar la silla después de las caminatas», respondía la enfermera. «¿El doctor no vive aquí?» Alejandro se acercó. «Papá, te presento a Catalina Mendoza». Don Alberto la miró de arriba a abajo, con ojos inteligentes y desconfiados. Otra enfermera. «Señor Durán», dijo Catalina, «no vengo a reemplazar a nadie. Solo quería conocerlo y ver si podemos trabajar juntos». «¿Trabajar juntos?», preguntó el anciano intrigado. «Soy mamá de un bebé de 3 meses. Sé lo que es que otros decidan por uno sin preguntar qué necesita realmente». Don Alberto se rió por primera vez. «Me gusta esta muchacha». «¿De dónde es?» «De Medellín, Colombia». «Ah, paisa. Mi difunta esposa tenía una amiga de Medellín. Hacía las arepas más deliciosas del mundo». María, la enfermera actual, se despidió después de darle a Catalina un reporte detallado. Cuando se fueron, el anciano se dirigió a ella. «¿Por qué quiere trabajar con un viejo gruñón como yo?» «Porque necesito el trabajo y usted necesita a alguien que lo trate como un adulto, no como un niño. Y el bebé se llama Mateo. Si esto funciona, viviríamos en la casa de huéspedes». Don Alberto miró a su hijo. «¿Ya le mostraste la casita?» «Íbamos hacia allá», respondió Alejandro. La casa de huéspedes era más grande que el apartamento donde había vivido en Medellín. Tenía 2 habitaciones, una cocina y una sala con ventanales que daban al jardín. «Es hermosa», murmuró Catalina. «Compré la casa hace 5 años, cuando papá empezó a tener problemas», explicó Alejandro. «Él se resistía a vivir conmigo, así que fue un compromiso». «¿Usted vive aquí?» «También tengo un apartamento, pero mantengo una habitación aquí para estar cerca de papá». Durante las siguientes semanas, Catalina se estableció en una rutina que no había imaginado posible. Por las mañanas llevaba a Mateo a la guardería. Después trabajaba en la clínica del doctor.
Campos y por las tardes cuidaba a don Alberto, que resultó ser un paciente mucho más colaborador de lo esperado. El anciano adoraba a Mateo e insistía en que su nieto adoptivo pasara tiempo en la casa principal. «Ese bebé tiene la sonrisa de mi Alberto cuando era pequeño», decía frecuentemente. Alejandro visitaba a su padre con más frecuencia. Al principio, Catalina pensó que era por desconfianza, pero gradualmente se dio cuenta de que genuinamente disfrutaba pasar tiempo en casa. Antes venía solo los domingos por obligación, le confió don Alberto una tarde. Ahora viene entre semanas, se queda a cenar. No había visto a mi hijo tan relajado desde antes de su divorcio. Una noche, después de acostar a Mateo, Catalina encontró a Alejandro en la cocina de la casa principal. «¿No puede dormir?» «Hay jet lag. Llegué de México esta tarde». Le ofreció una taza de café. «¿Cómo estuvo papá hoy?» «Bien. Sus niveles de azúcar están más estables». ¿Fue idea suya ese cambio? Hablé con el doctor Campos. Me dijo que muchos diabéticos responden mejor si toman la metformina después del desayuno. Alejandro la miró con admiración. Mi padre tiene razón cuando dice que es diferente a las otras enfermeras. Solo hago mi trabajo. Hace más que eso. Ayer lo vi ayudándolo a usar Skype para hablar con su hermana. Ninguna enfermera anterior se había tomado esa molestia. Catalina sintió calor en las mejillas. Había notado cómo Alejandro la miraba. Había momentos de conexión, como cuando él la ayudaba a bañar a Mateo o cocinaban juntos la cena. «Su papá es fácil de querer», dijo ella. «¿Y qué tal van sus estudios?» «Lento, pero bien. Ya envié la documentación. Me dijeron que el proceso toma entre 6 y 8 meses. ¿Necesita ayuda con algo?» «Conozco traductores, abogados de inmigración». «No, gracias. Quiero hacerlo por mí misma. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Cómo va lo del apartamento en Medellín?» Catalina se tensó. No había mencionado los problemas financieros. ¿Por qué pregunta? Don Alberto me contó que habla con el banco cada semana. Se preocupa por su tranquilidad. «Estoy al día con los pagos», mintió parcialmente. «Es solo complicado manejarlo todo desde aquí». Lo que no le dijo fue que había usado casi todos sus ahorros para los pagos de la hipoteca. «Si necesita ayuda, yo no necesito su ayuda con eso». Lo interrumpió más bruscamente de lo que pretendía. «Ya hace suficiente pagándome por cuidar a su papá». Alejandro levantó las manos. «No quise ofenderla. Solo me importa que esté bien». Esa noche, Catalina reflexionó sobre la conversación. Había algo en la forma en que Alejandro la miraba que la hacía sentir vulnerable. 2 días después, encontró un sobre en el escritorio de don Alberto. Dentro había un cheque por 5,000 y una nota, para gastos de revalidación. Con cariño, Alberto Durán. Don Alberto lo llamó, encontrándolo en el jardín. «No puedo aceptar esto». «¿Por qué no?» «Es mi dinero. Usted le ha dado nueva vida a esta casa. Alberto viene más seguido, y ese bebé nos tiene a todos encantados». La interrumpió con una sonrisa traviesa. «Mi hijo nunca había hablado tanto de una mujer desde Patricia. ¿Está usted haciendo milagros aquí?» Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. «Don Alberto, yo solo soy su enfermera. Mi niña, tengo 72 años. Sé reconocer cuando un hombre está enamorado». Esa tarde, cuando Alejandro llegó de una reunión, Catalina lo estaba esperando en la sala con el cheque en la mano. «Necesitamos hablar». Capítulo 5. Reconstrucción. El apartamento en Hialeah era diminuto comparado con la casa de huéspedes, pero era suyo. Catalina había encontrado un lugar de una habitación en un edificio rosado, rodeado de familias colombianas, venezolanas y cubanas. «Mija, ¿segura que no quiere que le cuide a Mateo mientras va a trabajar?», le preguntó Esperanza. «Su vecina es muy amable, doña Esperanza. Pero ya tengo guardería para él. En Coral Gables eso debe costar una fortuna». «Tengo beca», mintió Catalina. La verdad era que Alejandro había pagado 6 meses por adelantado. Habían pasado 4 meses desde que dejó la casa de los Durán. 4 meses trabajando en la clínica del doctor Campos, tomando clases nocturnas de inglés y rechazando cualquier ayuda de Alejandro. «¿Cómo va el estudio para el examen?», le preguntó el doctor Campos. «Bien, ya tengo la evaluación de credenciales aprobada. Mi educación es equivalente a un BSN estadounidense. Y el examen de inglés
Lo pasé con puntuación alta. Solo falta el examen final. Lo que no le contó era que estudiaba hasta las 2 de la madrugada, que había perdido 10 libras y que había vendido su anillo de matrimonio para pagar los gastos del examen. Catalina, dijo el doctor con gentileza, sé que es orgullosa, pero si necesita ayuda económica, estoy bien. Doctor, de verdad, esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Esperaba que fuera Lucía, pero la voz la sorprendió. Catalina, soy Alejandro. Se quedó paralizada. ¿Cómo consiguió mi número? El doctor Campos me lo dio. ¿Qué quiere? Papá está en el hospital. Tuvo otro episodio cardíaco esta mañana. Está estable, pero pregunta por usted y por Mateo. ¿Puede visitarlo, por favor? Al día siguiente, Catalina tomó 2 autobuses para llegar al hospital. Don Alberto se veía pequeño y frágil. Mi niña, murmuró al verla. Sabía que vendrías. Don Alberto, ¿cómo se siente? Mejor ahora que estás aquí. ¿Dónde está mi nieto adoptivo? En la guardería. Vengo directo del trabajo. ¿Ya no cuidas viejitos gruñones? Catalina se rió a pesar de las lágrimas. Trabajo en una clínica. Estoy estudiando para revalidar mi título. Qué bueno. Siempre supe que eras demasiado inteligente para quedarte cuidándome toda la vida. Se quedaron conversando. Don Alberto le contó sobre su nueva enfermera y ella le habló sobre sus clases. ¿Sabes qué es lo que más extraño?, dijo el anciano. Los domingos, cuando cocinábamos juntos, Alberto, tú, Mateo y yo, se sentía como familia. Yo también extraño eso, admitió Catalina. Mi hijo está muy triste desde que se fueron. Sé que Alberto hizo algo que te molestó. Probablemente trató de arreglar tu vida con dinero, ¿verdad? Catalina asintió. Ha hecho eso toda su vida. Cuando su mamá se enfermó, contrató a los mejores doctores, pero nunca se sentó a hablar con ella de sus miedos. Cuando Patricia no podía embarazarse, le compró tratamientos carísimos, pero nunca canceló un viaje para acompañarla. Eso no justifica que me haya mentido. No, no lo justifica, pero tampoco justifica que desaparezcas completamente de nuestras vidas. Don Alberto cerró los ojos cansado. Prométeme algo, mi hija. Si me pasa algo, no dejes que Alberto se quede solo. Es un buen hombre, pero nunca aprendió a expresar amor sin una chequera. Don Alberto, no hable así. Prométemelo. Se lo prometo. 3 días después, Catalina estaba en clase cuando recibió la llamada. Don Alberto había muerto en su sueño. El funeral fue en una iglesia pequeña. Catalina llegó con Mateo, vestida con su único traje negro. Alejandro se veía destrozado. Después del entierro, en la recepción en la casa, Catalina se acercó a él. Lamento mucho su pérdida. Su papá era un hombre maravilloso. Gracias por venir. Significaba mucho para él. Significa mucho para mí. ¿Cómo está llevando todo esto? Mal, admitió Alejandro. Los últimos 4 meses fueron los más cercanos que habíamos estado en años. ¿Y ahora? No terminó la frase, pero Catalina entendió. Él estaba orgulloso de usted. Me lo decía todo el tiempo. ¿En serio? Sí. Decía que nunca había visto a su hijo tan feliz como cuando estábamos todos juntos los domingos. Alejandro la miró con ojos llenos de dolor y algo más que ella no pudo identificar. Catalina, sé que cometí errores contigo. Sé que te mentí sobre algunas cosas. Alejandro, hoy no. Es el funeral de su papá. Pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte, que todo lo que hice fue porque me enamoré de ti desde el avión. Y no sabía cómo manejarlo sin arruinarlo todo. Catalina sintió que se le cortaba la respiración. No puede decirme eso ahora. ¿Cuándo entonces? ¿Cuando sea demasiado tarde? Ya perdí a papá. No quiero perderte a ti también. Solo piénsalo, por favor. Piensa en si hay una posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo. Pero esta vez siendo completamente honestos el uno con el otro. Esa noche, sola con Mateo dormido, Catalina lloró por don Alberto, por Ricardo, por la confusión que sentía, pero por primera vez en meses también lloró por algo que podría llegar a ganar. Capítulo 6. El último adiós y nuevos comienzos. 6 meses después del funeral, Catalina estaba en el cuarto de descanso del Jackson Memorial Hospital, con el uniforme azul marino que había esperado usar durante tanto tiempo. Había pasado el examen en su segundo intento
y finalmente tenía su licencia. «Catalina, te buscan en recepción», le dijo una compañera. Era Alejandro. Se veía más delgado, con algunas canas que no tenía antes, pero sus ojos verdes seguían siendo los mismos. «Hola», dijo nerviosamente. «Espero que no te moleste que haya venido a tu trabajo. El doctor Campos me dijo que habías conseguido trabajo de tiempo completo. Estoy orgulloso de ti. Habían pasado meses sin verse». «¿Qué quieres, Alejandro? Tienes unos minutos». Se sentaron en la cafetería del hospital. «He estado en terapia», dijo Alejandro. «El doctor García Ruiz, un psicólogo, me está ayudando a entender por qué siempre trato de rescatar a las personas con dinero en lugar de simplemente estar presente para ellas». Catalina jugueteó con su taza de café. «¿Y qué has descubierto?» «Que tengo miedo de que la gente me deje si no soy útil. Que arruiné mi matrimonio con Patricia por las mismas razones. Que casi arruino lo nuestro». «No teníamos un lo nuestro», dijo Catalina suavemente. «Yo era tu empleada». «Mentira. Y tú lo sabes». Se miraron en silencio. Catalina no podía negar que había sentido algo, pero también recordaba la traición al descubrir los pagos secretos. «¿Por qué vienes a decirme esto ahora?» «Porque mañana me regreso a México definitivamente. Vendí la casa de Coral Gables. Voy a cerrar la oficina de Miami. No puedo seguir viviendo en una ciudad donde cada esquina me recuerda a ti y a papá. Necesito empezar de nuevo, igual que tú lo hiciste». Catalina sintió una punzada extraña. «Suena sensato. Pero antes de irme necesitaba pedirte perdón, no por ayudarte, sino por mentirte sobre ello, por no confiar en que podrías aceptar mi ayuda si te la ofrecía honestamente». Alejandro sacó una carpeta. «Estos son todos los recibos de los pagos que hice. La diferencia del boleto, 6 meses de guardería para Mateo, el arreglo con el banco para tu apartamento». Catalina abrió la carpeta. Eran muchos más pagos de los que había imaginado. «Alejandro, nunca acepté reembolso de nada. Fueron regalos, no préstamos. Pero debí habértelo dicho desde el principio. Tenía miedo de que dijeras que no. Sabía que eras demasiado orgullosa para aceptar caridad». «No era caridad», dijo Catalina. «Era amor». «Sí», admitió él. «Era amor mal manejado, pero amor al fin». Catalina cerró la carpeta. «No voy a pagarte. No te estoy pidiendo que lo hagas». «Entonces, ¿qué me estás pidiendo?» Alejandro tomó sus manos. «Que me perdones. Que si alguna vez coincidimos, no sientas rencor. Que cuando Mateo crezca, puedas hablarle bien de mí». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catalina. «Alejandro, yo... No tienes que decir nada, solo... ¿Podrías abrazarme una vez como despedida?» Catalina se levantó y lo abrazó. «Te voy a extrañar», murmuró. «Los dos te vamos a extrañar. Yo también los voy a extrañar más de lo que puedes imaginar». «Se separaron. ¿Puedo pedirte un favor?» «Ya», dijo Catalina. «Lo que quieras. No te vayas mañana». «Dame una semana para pensar, para procesar todo esto». «¿Una semana para qué?» «Para ver si realmente tenemos que despedirnos o si podemos intentar empezar de nuevo. Pero de verdad, sin mentiras, sin rescates, sin dinero, paso a paso». Alejandro sonrió. «¿Sabes qué es lo primero que haríamos como iguales?» «¿Qué?» «Ir a una cita normal como gente normal. En un restaurante normal. Pagar cada uno su parte». Catalina se rió. «¿Me estás pidiendo una cita?» Te estoy pidiendo la oportunidad de enamorarte de mí por las razones correctas». Esa noche, Catalina encontró a Mateo despierto. «¿Qué opinas, mi amor?», le preguntó. «¿Le damos una oportunidad al señor del avión?» Mateo le sonrió, estirando sus manitas como si estuviera diciendo que sí. Por primera vez, Catalina sintió que estaba lista para abrir su corazón, no para ser rescatada, sino para construir algo nuevo. Epílogo a 112A y 12B. 2 años después, el vuelo de Miami a Medellín estaba lleno. Catalina no sentía la ansiedad de su primer viaje. Sentada en el asiento 12A con Mateo de 2 años y medio, observó a Alejandro revisar documentos en el 12B. «¿Nervioso por conocer a tu suegra?», le preguntó. Aterrorizado, admitió. «Tu mamá me va a hacer un interrogatorio. Relájate. Si sobreviviste a 6 meses de citas, donde pagábamos mitad y mitad, puedes sobrevivir a doña Carmen». Se rieron recordando esos primeros meses incómodos,
cuando Alejandro tuvo que aprender a dividir cuentas, y Catalina a aceptar que a veces él quería invitarla sin segundas intenciones. ¿Te arrepientes de haber elegido clase turista?, preguntó Catalina. Para nada. Los mejores encuentros suceden cuando menos los esperas. Habían decidido viajar en clase turista por elección propia. Después de un año de noviazgo cuidadoso, habían encontrado un equilibrio. «Mira, está despertando», murmuró Catalina. «Papá, Ale», gritó el niño estirando los brazos hacia Alejandro. La palabra papá todavía hacía que a Alejandro se le llenaran los ojos de lágrimas. Habían hablado sobre la memoria de Ricardo, decidiendo que Mateo crecería conociendo la historia de su padre biológico, pero también sabiendo que Alejandro había elegido ser su papá del corazón. Durante la hora siguiente, hablaron sobre el itinerario en Colombia. Era el primer viaje de Alejandro para conocer oficialmente a la familia de Catalina. «Mi mamá hizo sancocho para toda la cuadra», le advirtió ella. «Va a querer que comas 3 platos y que le digas que cocina mejor que tú. Difunta suegra mexicana». «Mi mamá no tenía una suegra mexicana, no, pero va a inventar una para la ocasión». Alejandro había vendido la empresa a un consorcio estadounidense, manteniéndose como consultor senior. La decisión había sido difícil, pero necesaria para poder estar presente en la vida de Catalina y Mateo. «¿Crees que don Alberto estaría orgulloso?», preguntó Alejandro de repente. «¿De qué? ¿De nosotros? Creo que estaría feliz de que finalmente aprendiste a enamorarte, sin una chequera, y tú aprendiste a aceptar ayuda, sin sentirte menos independiente. Bueno, ayuda a que sea ayuda real, no rescates disfrazados. Cuando ella había querido estudiar una maestría, él había ofrecido pagar, pero ella solo había aceptado como un préstamo sin intereses, que estaba pagando mensualmente. Cuando él le había querido regalar un auto, habían llegado al compromiso de uno usado pero confiable que ella había elegido. «Papá Ale, ¿vamos a ver a la abuela Carmen?», preguntó Mateo. «Sí, campeón». «¿Va a gustarle?». «Eso espero. ¿Tú qué crees?», preguntó él con pánico fingido. «Creo que si le gustas a mamá, ella va a gustarte», respondió Mateo con la lógica simple de un niño de 2 años. El piloto anunció el descenso. Catalina miró por la ventana las montañas verdes, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?», le dijo a Alejandro. «¿Qué?», que empezó con un error, pero terminó siendo exactamente lo que necesitábamos. «Técnicamente no ha terminado», la corrigió él. «Apenas estamos empezando. Tienes razón. Pero ya no tengo miedo del futuro. Bueno, tal vez tengo un poco de miedo de que mi mamá te haga preguntas sobre cuándo nos vamos a casar». Alejandro sonrió misteriosamente. «¿Qué pasa si ya tengo respuesta para esa pregunta?». Catalina lo miró sorprendida. «Alejandro Durán, más te vale que no estés planeando nada grandioso». «Tranquila, nada grandioso. Solo algo perfecto para nosotros». «¿Dónde?». «En el parque donde Ricardo le propuso matrimonio a tu mamá. Porque quiero que nuestra nueva historia honre la historia que vino antes». Por primera vez en 2 años, Catalina se permitió llorar de felicidad completa. «Te amo, Alejandro Durán». «Y yo te amo a ti, Catalina Mendoza. A ti y a todo lo que construiremos juntos». Mateo aplaudió cuando el avión se detuvo. «Ya llegamos. Ya llegamos». «Sí», pensó Catalina levantando a su hijo. «Esta es la tierra donde naciste, donde conocí a tu papá Ricardo y donde empezó nuestra nueva historia».